Inges, vamos a ver lo que es la segunda parte de circuitos en serie y en paralelo. Ahora nos toca ver las resistencias o un circuito en paralelo. Resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo nos dice que son aquellas que tienen una configuración unida en común en una sola línea. ¿Sí? Entonces, si vemos aquí los diagramas, los gráficos, podemos ver cómo entra la corriente, ¿sí? Entra la corriente y se une a este nodo A, ¿sí? Y este nodo A se conecta también al nodo B y se distribuye la corriente y el voltaje en cada una de nuestras resistencias, ¿sí? Podemos hacer una prueba con esto. Podemos quitar o podemos desconectar la resistencia 3, un ejemplo, y las otras dos resistencias siguen funcionando. Esto pasa al igual que si fuera, por ejemplo, un foco que estén conectados. Entonces, si quitamos este foco, los otros dos siguen encendidos, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo de de un circuito en serie, ¿sí? Como se le llama, que hay una unión en común, ¿sí? ¿Ya vieron? Aquí pasa la unión en común y el circuito está cerrado, al igual que este otro circuito. Y aquí tenemos algo interesante, Inges. Nos dice que las resistencias en paralelo, la tensión, ¿sí? La tensión o voltaje es la misma para cada resistencia, ¿sí? Entonces, el voltaje va a ser el mismo para cada resistencia. Lo que va a cambiar es la corriente, ¿sí? La corriente es la que va a cambiar para cada resistencia. Esto es lo que vamos a ver, Inges. Vamos a ver cómo se... Bueno, prácticamente vamos a ver cómo se resuelven los problemas con circuitos en paralelo. Inges, aquí tenemos nuestra fórmula, ¿sí? Tenemos nuestra fórmula para la suma de resistencias. Y bueno, aquí cambia un poco. Tenemos que la resistencia total es igual a 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más puede ser 1 sobre R3 y así sucesivamente hasta las resistencias finitas que tengamos. Pueden ser 10, 20, 100 resistencias. Así es como vamos a hacer la fórmula. Y bueno, Inges, vamos a resolver nuestro primer problemita, que es este. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice que en el siguiente circuito tenemos que determinar la tensión, perdón, la resistencia total. Entonces, cuando nos dice que determinemos la resistencia total, quiere decir que es una suma, ¿sí? Vamos a sumar las resistencias con nuestra fórmula, ¿sí? Entonces nuestra fórmula es RT es igual a 1 sobre 1 entre R1. R1 nos da 2 ohms, ¿sí? Más 1 sobre R2 nos da 4 ohms, ¿sí? Más 1 sobre R3. R3 nos da 5 ohms. Ajá. Y bueno, vamos a realizarlo. A ver, un tip, Inges, antes de hacer la operación en su calculadora. Si tienen científica, mucho mejor. Vamos a hacer esto. 1 entre... abrimos un paréntesis. Son dos paréntesis, perdón. 1 entre
2 más otro paréntesis 1 entre 4 más 1 entre 5, ¿sí? Y así, Inges, es como lo van a poner en su calculadora, ¿sí? Así como esto, ¿ok? Bueno, y ya el resultado nos da 1.0553. Bueno, nos da un poquito más, pero aquí lo dejamos, ¿sí? Esta es la resistencia total que existe en este circuito. Ya se dieron cuenta, Inges, que en la resistencia total la sumatoria es como una inversa, ¿no? Entonces aquí tenemos el primer problemita para resolver la resistencia total. Vamos a ver otro problemita acerca de circuitos en paralelo. Inges, aquí se me pasaba comentarles un caso que existe para los circuitos en paralelo. Vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula cuando tengamos tres o más resistencias, ¿sí? Esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando tengamos más de tres resistencias, ¿sí? Si tenemos tres resistencias, vamos a usar esta fórmula. Pero si tenemos, eh, por ejemplo, aquí en este problemita, ¿sí? Aquí, Inges, miren, tenemos dos resistencias. Vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Que puede ser lo mismo, pero va a variar el resultado. Es una multiplicación, ¿sí? Y luego la suma la dividimos. Vamos a multiplicar R1 por R2 y dividimos entre R1 más R2, ¿sí? Esa es la fórmula para lo que es la resistencia total en circuitos en paralelo con dos resistencias nada más, ¿sí? Entonces, bueno, quedaría de esta forma. Vamos a sustituir valores. RT es igual a R1, que es 9, por R2, que es 18, ¿sí? Entre R1, perdón, que es 9, más R2, que es 18, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo. ¿Cuánto, cuánto es? Entonces sería 9 por 18, nos da 162 entre 9 más 18, que nos da 27. Así es, 27. Entonces hacemos la división y nos da, nos tiene que dar 162 entre 27 y nos da 6. 6, ¿sí? 6 ohms. Ok, Inges, aquí ya tenemos lo que es la resistencia total, ¿sí? De el circuito con solo dos resistencias, ¿sí? Tenemos resistencia 1 y resistencia 2. Como vuelvo a repetir, si tenemos más de tres resistencias, usamos la fórmula anterior para poder operar nuestro problema, ¿sí? Entonces vamos al inciso B. Ok, entonces vamos a ver el inciso B. En el inciso B
tenemos que nos pide la corriente total, ¿sí? Y aquí tenemos la fórmula. Ya lo puse así porque para que no nos equivoquemos, ¿sí? La corriente total y total, perdón, es igual a voltaje entre R total, la resistencia total, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje de mi fuente, que es 27 volts, ¿sí? Entre mi resistencia total. Mi resistencia total la acabamos de calcular y nos dio 6 ohms. ¿Sí? Entonces, si dividimos 27 entre 6, nos da 4.5 amperes, ¿sí? Esta es la corriente total que hay en el circuito, ¿sí? Esta corriente es lo que atraviesa o es en lo que fluye en todo el circuito, los 4.5 amperes, ¿sí? Y esta corriente, esta misma corriente, los 4.5, es donde pasa en las dos resistencias. ¿Sale? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes incisos. ¿Sí? Nos vamos con el inciso C. Nos dice calcular la corriente en I1 y en I2. ¿Sí? De igual forma, ya puse así las fórmulas para ir avanzando. Entonces, tenemos nuestro voltaje, 27 volts, entre la resistencia 1. La resistencia 1 es de 9 ohms. Entonces hacemos la división. 9 entre 7 nos da 3 amperes para I1. Para I2, 27 volts entre 18 ohms y nos da 1.5 amperes. ¿Sí? Ok. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Aquí lo tengo, Inges. ¿Sí? Aquí. La corriente total. Sí, podemos hacer la suma. Hacemos la suma de 3 amperes más 1.5 amperes. Y eso nos da un resultado de 4.5 amperes. ¿Sí? Y miren, Inges, esto con esto son idénticos, quiere decir que las corrientes que entran en la resistencia 1 y en la resistencia 2 es la misma, ¿sí? La misma de todo el circuito y la misma para cada resistencia, ¿sí? Ahí lo tenemos, Inges. Vamos con el inciso D. El inciso D nos dice que debemos calcular la potencia en cada resistencia, ¿sí? De igual forma ya tengo mis fórmulas. P1 es igual a I1 por V, P2 es igual a I2 por V, ¿sí? Entonces vamos a calcular. La corriente 1 nos da 3 amperes, ¿sí? Por el voltaje es 27 volts, ¿sí? Y esto nos da 81 watts, ¿sí? Recordemos, la potencia se mide en watts. Vamos con la siguiente. I2 nos da 1.5 amperes por 27 volts. Y nos da 40.5 watts, ¿sí? Y de igual forma, Inges, podemos hacer la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de la potencia total más potencia 1 es igual, potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2.
Vamos a sumar las potencias. Entonces sería la potencia 1, 81 más 40.5 watts. Sí, y nos da un total de 121.5 watts. ¿Sí? Esta es la potencia total de las resistencias. Vámonos con el siguiente inciso, que es el último, el inciso E. El inciso E nos dice que calculemos la potencia entregada por la fuente. Entonces, la potencia entregada por la fuente, que sería la potencia total, la potencia es igual a la corriente total. Recordemos, la corriente total fue de 4.5 amperes por el voltaje. El voltaje es de 27 volts. ¿Sí? Multiplicamos 4.5 por 27 y nos da 121.5 watts. ¿Sí? Y aquí tenemos este ejercicio Inges. Entonces, practiquémoslo y les voy a dejar un ejercicio para que practiquen y entreguen su tarea. Inges, aquí tienen su tarea. La primera es sencilla, determinar la resistencia total de estas tres resistencias. Ya saben qué fórmula utilizar, es la primera fórmula que vimos. Y nuestro segundo ejercicio es realizar todos estos incisos: resistencia total, corriente en I1 y 2, la potencia en cada resistencia y la potencia entregada por la fuente. ¿Sí? Entonces, practíquenlo, háganlo. De igual forma, si tienen dudas, me pueden mandar un mensajito y con gusto les respondo.